En la década de 1830, en los densos bosques del condado de Scott, en Tennessee, comenzaron a surgir reportes sobre una grotesca bestia que combinaba rasgos caninos y reptilianos, una criatura agresiva que acechaba los pantanos y riachuelos de la región y que muchos relacionaban con la desaparición del ganado y ataque a personas. Esta extraña criatura sería conocida como el crocodingo. Hay criaturas tan extrañas que parecen haber surgido de un experimento imposible, como si la naturaleza hubiese mezclado las piezas equivocadas de distintos animales, seres que parecen quimeras, imposibles de concebir en un mundo lógico. Al escucharlas por primera vez, muchos pensarían que se trata de una broma o de una exageración nacida en algún relato rural, pero luego recordamos que el ornitorrinco también parecía una farsa cuando los primeros exploradores lo descubrieron, y comprendemos que la frontera entre lo absurdo y lo real puede ser más delgada de lo que creemos. En los densos bosques y colinas de Scott County, en Tennessee, se han reportado durante más de un siglo los avistamientos de una criatura que desafía toda explicación. Los lugareños la describen como un cuadrúpedo con el cuerpo de un perro salvaje y la cabeza de un reptil, con dientes afilados y una mirada que hiela la sangre. Le llaman el crocodingo, un nombre que combina las palabras cocodrilo y dingo debido a su apariencia híbrida entre un perro salvaje y un cocodrilo. La mayoría de los encuentros se concentran en las cercanías de la ciudad de Oneida, un pequeño poblado rodeado de montes cubiertos por una niebla espesa, donde los caminos de tierra se abren paso entre arroyos y pantanos. Este es un lugar donde la naturaleza parece tener voluntad propia, y donde no resulta difícil creer que algo desconocido puede esconderse. El primer reporte de esta criatura se remonta al 31 de julio de 1839, en las afueras de Huntsville, Tennessee. Aquel testimonio provenía de un hombre llamado Hank Lemon, un residente tranquilo del condado de Scott, conocido por su vida sencilla entre los campos y los bosques, pero aquella noche algo lo llevó a presenciar uno de los sucesos más extraños jamás registrados en esta región. Poco después de las 9 de la noche, Limón notó un resplandor verdoso en el cielo, una especie de luz nebulosa que se desplazaba lentamente detrás de su casa. En un principio pensó que se trataba de una tormenta eléctrica a la distancia, pero pronto se daría cuenta que algo no encajaba. Sus dos perros comenzaron a comportarse de manera errática, gruñían, se erizaban y miraban hacia el bosque con evidente temor, como si percibieran una presencia invisible que los observaba desde la oscuridad. El hombre salió al porche para intentar calmarlos, pero el resplandor se intensificó hasta cubrir la colina con una luminosidad antinatural. En cuestión de segundos, un rayo de luz descendió del cielo con una precisión inquietante, un destello tan recto y violento que los cegaría momentáneamente. Después de esto, todo quedaría en un silencio absoluto. Poco después se escucharon ruidos entre la maleza. Entre los árboles emergió una figura de gran tamaño. Caminaba en cuatro patas, con el cuerpo de un perro oscuro y musculoso, pero su cabeza era completamente distinta. Según el hombre, era alargada con una mandíbula semejante a la de un reptil, plagada de dientes irregulares que sobresalían de su boca. Sus ojos eran amarillentos y brillaban con un resplandor extraño. La criatura se movía con movimientos erráticos, como si su propio cuerpo le resultara ajeno. Según Lemon, esta criatura era horrible y era una aberración que no pertenecía a este mundo. El hombre mencionaría que había un hedor en el aire y que la apariencia de la criatura era horrible y grotesca, algo que podría volver loco a un hombre si se expusiera a ello durante demasiado tiempo. La criatura lo observó por unos segundos inmóvil antes de girar lentamente y desaparecer entre los árboles, dejando tras de sí ese hedor fétido. Lemon corrió hasta su casa y se encerró junto a sus perros. A la mañana siguiente, varios vecinos acudieron al lugar después de escuchar los gritos del hombre durante la madrugada. Encontraron ramas rotas
huellas confusas y un olor insoportable que persistía en el aire, como si algo se hubiera podrido en la tierra. Después del testimonio de Hank Lemon en 1839, el rumor sobre aquella criatura se esparció rápidamente. Lo que al principio parecía una historia aislada se transformó en una leyenda que empezó a transmitirse de boca en boca por todo el condado de Scott. Entre 1856 y 1860, varios pobladores asegurarían haber visto algo muy parecido a lo que describió Lemon. Decían que el animal rondaba las orillas del río New River, especialmente en las noches nubladas. Algunos lo vieron sumergirse en el agua para devorar peces, con una fuerza impresionante. Con el tiempo, los pescadores comenzaron a dejar parte de sus capturas a la ribera, como si eso bastara para mantenerlo lejos. Sin embargo, durante los años de la Guerra de Secesión, comenzaron a surgir testimonios mucho más inquietantes. Soldados confederados que cruzaban la zona afirmaban haber visto a la criatura observándolos entre los árboles o escuchado un gruñido gutural que los seguía a través de la oscuridad de la noche. Algunos aseguraban que el animal atacaba a los hombres rezagados de las patrullas, abalanzándose desde la maleza con una ferocidad inhumana. Los cuerpos, cuando se encontraban, solían aparecer mutilados, con profundas marcas de mordidas y tejidos arrancados, como si algo hubiera intentado devorarlos. Uno de los relatos más perturbadores fue el del soldado Roger Owens, quien en 1863 afirmó haber encontrado a la criatura encorvada sobre el cuerpo de un compañero caído. Según su testimonio, el cadáver estaba destrozado, con la carne desgarrada y el rostro irreconocible. Owens declararía que cuando el ser levantó la cabeza y lo miró, sus ojos brillaban con una frialdad de reptil que lo paralizó por completo. Después de ello, la criatura se irguió lentamente, lanzó un gruñido bajo y se internó entre los árboles con un movimiento ondulante, dejando tras de sí un olor insoportable a podredumbre que permanecería en el aire. Durante las décadas siguientes, entre 1870 y 1900, los testimonios continuarían. Agricultores afirmaban haberlo visto cruzar los caminos rurales al anochecer o haber escuchado ruidos pesados en los establos. Algunos incluso le dispararon, pero las balas parecían no afectarle. Con la llegada del siglo XX, los reportes sobre el crocodingo no desaparecieron por completo, solo cambiarían de escenario. Ya no se hablaba de apariciones en los ríos ni en los bosques, sino de algo mucho más inquietante: gruñidos y movimientos extraños que parecían provenir desde las profundidades del subsuelo, entre los túneles del sistema de drenaje y las alcantarillas de Oneida. Los primeros indicios de esta nueva etapa de avistamientos databan de alrededor de 1905, cuando un grupo de obreros de ferrocarril que trabajaban en la zona afirmarían haber visto algo inusual cerca de los barrancos donde se excavaron los túneles. En un principio, creyeron que se trataba de un perro salvaje cubierto de barro, pero uno de los trabajadores, identificado como Earl Pickett, aseguraba que la criatura tenía una cabeza alargada, con mandíbulas que recordaban a las de un cocodrilo. Según su testimonio, cuando intentó acercarse, el animal emitió un gruñido tan profundo que el eco reverberó por todo el túnel, obligando a los hombres a huir rápidamente. A lo largo de las siguientes 2 décadas, los relatos se multiplicaron. Algunos trabajadores de los aserraderos y de las fábricas locales afirmaban haber escuchado aullidos provenientes de las colinas después de fuertes lluvias. Sin embargo, los testimonios más inquietantes comenzarían a surgir tras la inauguración del sistema de alcantarillado de Oneida en 1925. A partir de ese año, se registrarían numerosos informes de personas que aseguraban escuchar sonidos extraños bajo tierra, especialmente después de las tormentas. Los trabajadores encargados del mantenimiento del drenaje comenzaron a hablar de lo que ocurría ahí abajo. Contaban que mientras realizaban inspecciones, escuchaban chapoteos lejanos y gruñidos que parecían provenir de múltiples direcciones. Algunos hablaban de un hedor insoportable, una mezcla entre carne podrida, humedad y hierro oxidado, lo cual les provocaba náuseas y mareos.
Según sus palabras, cuando ese olor aparecía, también lo hacía una respiración profunda, lenta, como la de una criatura que se movía entre las sombras. El caso más conocido de aquel periodo fue el del trabajador Jack Bannister, ocurrido en 1943. Bannister había sido enviado a revisar un drenaje obstruido en el centro del pueblo, cuando, según su relato, escuchó pasos sobre la superficie y un ruido metálico en una de las tapas. Cuando se acercó, a unos metros de distancia, vio una figura cubierta de barro y lodo que empujaba con el hocico la pesada tapa de hierro. Bannister pensó al principio que se trataba de un perro, pero en el momento en que la criatura levantó la cabeza, la luz de su linterna revelaría algo totalmente distinto: un cuerpo de aspecto canino, pero con una cabeza alargada, mandíbulas desiguales y unos ojos amarillentos que brillaban de una forma extraña. Aseguró que el animal descendió lentamente por el agujero, moviéndose con una fluidez extraña, casi serpenteante, y que el olor que dejó tras de sí era tan penetrante que sintió que le quemaba la garganta. El último incidente reportado del crocodingo surgió el 16 de junio del 2012, cerca del antiguo cine de Oneida. Dos trabajadores que se encontraban tomando un descanso en la madrugada afirmaron haber visto algo que los dejó paralizados. Según su testimonio, desde la distancia observaron cómo una figura oscura salía lentamente de una alcantarilla. Tenía el tamaño de un perro grande, pero su cabeza era alargada y sus movimientos resultaban antinaturales, casi reptilianos. Uno de los hombres intentó acercarse, pero la figura se deslizó hacia el interior del túnel con una agilidad imposible. Cuando ambos llegaron al lugar, encontraron la tapa de hierro desplazada y un olor fétido que, según describieron, les hacía arder los ojos. Con todos estos avistamientos a lo largo de los años, surgieron diversas teorías que intentaban explicar aquellos misteriosos encuentros con una criatura que parecía casi imposible. Una de las teorías más antiguas sostiene que el crocodingo no es un animal común, sino una entidad sobrenatural, un cambiaformas atrapado entre dos naturalezas. En muchas regiones del sur de los Estados Unidos existen relatos sobre criaturas capaces de adoptar diferentes formas: hombres que se transforman en bestias, como los skinwalkers, espíritus que bajan bajo cuerpos monstruosos, o incluso presencias que cruzan los límites entre el mundo físico y el espiritual. Bajo esta teoría, el crocodingo sería el resultado de una transformación incompleta, un ser que quedó atrapado entre mundos, con un cuerpo que nunca logró definirse del todo. Hay otras personas que aseguran que esta criatura puede desplazarse entre dimensiones, apareciendo y desapareciendo en momentos de fuerte actividad energética, como durante tormentas eléctricas o manifestaciones luminosas en el cielo. Otra teoría propone que el crocodingo podría ser un animal aún no identificado, una especie desconocida que habita en los pantanos y bosques de Tennessee. Sin embargo, los más escépticos afirmaban que el crocodingo era el resultado de una mala identificación y del poder de la sugestión colectiva. Según ellos, los testigos en realidad habían visto coyotes enfermos, perros asilvestrados o animales deformes por parásitos y enfermedades dérmicas que, bajo la tenue luz nocturna, parecían tener un aspecto reptiliano. El hedor descrito en múltiples testimonios también podría provenir de la descomposición natural de animales muertos o de las emanaciones del sistema de drenaje de la ciudad. Para este grupo, el crocodingo no es más que una historia alimentada por el miedo y las supersticiones locales. Las descripciones del crocodingo es una de las más extrañas dentro de todas las criaturas reportadas en los Estados Unidos. Sin embargo, creo que esta podría estar relacionada con el fenómeno ovni. El detalle del resplandor verde que Hank Lemmon observó aquella noche de 1839 es demasiado precisa para ignorarla. Esa luz en el cielo, ese rayo recto y brillante que cayó sobre el bosque justo antes de la aparición de la criatura, coincide con muchos reportes históricos asociados a objetos voladores no identificados. En más de una ocasión, la aparición de ovnis ha estado acompañada con la presencia de seres extraños, criaturas con rasgos híbridos, humanoides reptilianos
o entidades que desafían toda clasificación biológica. Casos como el del chupacabras, ciertas criaturas aviares avistadas en América del Sur, muestran un patrón claro. Personalmente creo que lo que Hank vio no fue una coincidencia. Tal vez el crocodilo fue liberado a propósito, como parte de un experimento para observar cómo se desenvolvía en nuestro entorno. Si de verdad existió, la única explicación posible para un ser que combina características tan distintas es que se trata de un experimento genético proveniente de otro mundo. Hasta hoy, su origen sigue siendo un completo misterio, pero en la ciudad de Oneida, los rumores no han desaparecido del todo. Algunos vecinos aún aseguran que después de las tormentas pueden escucharse los gruñidos profundos provenientes de las alcantarillas, que desde hace más de un siglo se conoce como el crocodingo, una presencia que ha dejado de ser solo una historia para convertirse en una auténtica leyenda urbana. ¿Pudo el crocodingo ser simplemente un caso de confusión y superstición rural? Una historia que creció con el paso del tiempo hasta convertirse en leyenda. O quizá pudo haberse tratado de una criatura de fuera de este mundo. Dime qué opinas al respecto. No olvides dejarme tus teorías y comentarios. Al final del día eres tú quien tiene la última palabra. En esta ocasión quiero enviar un saludo especial a Elías Benjamín, a Juan Carlos Trejo Donís, a Sergio Kraus, a José Martín Martínez, a Sergio Martín, a Red Master, a Rosa Gómez, a Pánfilo Ganso, a Lord Son Goku, a Code, a Black Rex 300, a Rosa Escárcega y a Alicia Díaz. Recuerda que si quieres que hable un tema en especial o quieres que te envíe saludos en los próximos videos, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para así no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.